desde la ciudad de Caracas. Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos con el politólogo Víctor Maldonado para analizar todo lo que ha sido estos anuncios que ha realizado el gobierno nacional en esta entrevista que tenemos de manera exclusiva para BPI TV. Por favor, es para también analizar, hoy hemos hecho un recorrido, doctor, y hemos recorrido tanto mercados, también hemos consultado a algunos economistas, y queríamos analizarlo ahora desde el punto de vista político, todo lo que han sido estas medidas que ha indicado el presidente Nicolás Maduro, debido a que hay muchísimas incógnitas en la calle. En la mañana escuchábamos en los distintos mercados las personas indicando que la semana que viene ni siquiera sabrían cómo convertir lo que es un simple cartón de huevo, que probablemente la semana que viene podría estar en 35 bolívares y una moneda que ni siquiera saben cómo podrían manejarla. Algunas personas han preferido mantenerse resguardadas en su calle, en sus casas, y no salir a la calle durante estos días. Y bueno, parte del ambiente que me imagino que usted ha visto al salir en la calle el día de hoy. Como politólogo, ¿cómo usted puede analizar esto que se está viviendo en estos días en Venezuela? Bueno, mira, yo creo que hay muchísima incertidumbre. La ciudad de Caracas es una ciudad que en este momento está silenciosa, tal vez tratando de procesar lo que no puede ser procesable, porque estos anuncios que ayer Nicolás Maduro hizo a todo el país son, por un lado, impracticables, pero por otro lado son la profundización de una crisis que ellos ya se ha visto no saben manejar. La gente sabe que esto va a generar desempleo. La gente sabe que esto va a generar cierre de empresas. La gente sabe que estas medidas no van a parar la hiperinflación. La gente sabe que le puedes quitar todos los ceros que tú quieras a la moneda, pero la moneda sigue sin ser capaz de permitirnos a nosotros adquirir los bienes y servicios que efectivamente necesitamos. La gente sabe que este régimen hace todo lo posible por destruir y no tiene ningún interés en construir soluciones. Y yo creo que la mezcla de, por supuesto, procesar unas medidas que no son procesables, esa mezcla de incertidumbre con certeza tiene a la ciudad y al resto del país, me imagino, en una condición crítica, esperando a ver cuál es la respuesta institucional y tal vez esperando que el gobierno corrija rápidamente lo que es, digamos, un error de fondo. No es posible arbitrar la economía de un país con medidas como las que se plantearon anoche. Anoche, bueno, para ir hablando un poco también de estas medidas que se plantearon esta noche, podemos indicar, bueno, una de ellas, lo que el gobierno habla sobre unos ajustes salariales, también habla de un monto para el petro y ya se habla de una moneda, o sea, de un dólar paralelo a 6 millones de bolívares, sí se contabiliza el costo de lo que podría tener un petro, también un sueldo que implica tanto a empresas públicas o privadas. Mucho se está hablando de comercios que podrían estar cerrando debido a que quizás no se podrían ajustar a esta tasa de sueldos mínimos. ¿Se vieron también acerca de esta medida de ajustes de sueldos y salarios? Bueno, yo creo que si nosotros separamos toda la poética socialista que significó ayer esa cadena nacional, lo que el régimen anunció fue una devaluación brutal, que es improcesable para las empresas, para los negocios, para los comercios y para los ciudadanos en general. Y los ciudadanos saben además que sin empresas no hay empleo y sin empleo, por supuesto, hablar de ajuste de salario es totalmente innecesario, no tiene sentido. Los ciudadanos además saben que la mitad del país no tiene empleo, sino que está en el sector informal de la economía, están en el mundo del rebusque, del trabajo doméstico, etcétera, y ellos ven con estupor, inclusive con pavor, que esta devaluación finalmente va a significar para ellos nada más y nada menos que la mitad del país una especie de tsunami que los va a terminar de aplastar. Entonces, claro, él podría haber alguna referencia, alguna expectativa de que este aumento de salarios podría mejorar en alguna medida la situación de los venezolanos, pero hay que decirlo con claridad porque los venezolanos merecen la verdad. No va a ser posible en un país que gracias a las medidas de este socialismo del siglo XXI ha perdido la mitad de su capacidad productiva, en un país en donde de broma quedan algunas empresas porque muchas han cerrado y otras se han ido, en un país en el que el gobierno no manifiesta ningún signo de contrición respecto de sus errores previos,
en este país no hay milagro posible con estas medidas anunciadas. Habrá menos empleo, yo me imagino que habrá muchísima más salida de ciudadanos por las fronteras del país, habrá por supuesto menos empresas y el gobierno muy pronto va a tener que lidiar con una escalada de ceros aplicadas a la moneda, simplemente porque la moneda, con estas medidas y sin la confianza necesaria en un régimen que está vencido, en el que ya nadie cree, bueno, muy pronto la moneda seguirá un rumbo hacia una hiperinflación infinita. Miren, en otros países que han sufrido hiperinflación, se le ha quitado ceros a la moneda. Eso no resuelve la hiperinflación. Y si ese es el centro de las medidas de ayer, de quitarle ceros a la moneda, de mostrar un nuevo cono monetario, pues entonces hay que decir que eso no se va a traducir en la mejoría del bienestar de los venezolanos. Y también hay que decir que es una terrible confusión el pensar esto en términos económicos. Esto no es economía, esto es política, esto es totalitarismo en acción. Esta es la forma como se comportan los comunismos cuando están al frente de un país. Destruir, 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 destruir es la única consigna que ellos practican. Y bueno, anoche vimos cómo de una buena vez destruyen la posibilidad de que aquí en Venezuela haya empresa, haya empleo y haya prosperidad. Seguimos tratando de analizar con el politólogo Víctor Maldonado sobre todo lo que ha sido estos anuncios económicos. Hay un tema también importante, usted que está indicando que esto no es economía, esto es política aplicada en lo que es el territorio venezolano. Y parte de esta política, si lo vamos a ver desde el punto de vista político, es la política petrolera que se está aplicando. Estamos hablando también de un incremento de gasolina. Ya el presidente hizo distintos anuncios, pero no anunció el costo que va a tener la gasolina, pero sí extendió el censo por 10 días más. ¿Cómo también está observando desde el punto de vista político este manejo o este cambio que está tratando de dar el gobierno venezolano cuando ya se está hablando de un precio internacional para un grupo de venezolanos que probablemente que no tengan el carnet de la patria? Bueno, porque este régimen hizo el antimilagro de acabar con la economía petrolera venezolana. La industria petrolera venezolana está en el suelo. Cada día se produce menos. Y eso es público y notorio. Y por supuesto, sin esa renta petrolera no hay forma de seguir regalando la gasolina. El gobierno escamoteó ayer el aviso, pero el ya simplemente mediante esta reconversión monetaria, una de dos, o el gobierno termina por regalar la gasolina o no va a tener cómo cobrarlo la próxima semana porque el valor a los precios de hoy es infinitesimal respecto de la nueva moneda que ellos presentan. Pero hay un dato importantísimo y el dato es que el gobierno extiende el censo porque los venezolanos se resisten a inscribirse en ese censo. Y en ese sentido hay un desacato social a una medida que a los ciudadanos venezolanos le parece humillante, le parece oprobiosa y le parece que es el camino a su propia servidumbre. No se están inscribiendo en el carnet de la patria para tener gasolina barata y el gobierno queda, o el régimen queda colgado de la brocha con esa medida. Por eso la extendió. Entonces, el régimen toma estas medidas en un momento en el que no cuenta con el favor del país, no cuenta con legitimidad, está totalmente desacreditado. Acaba de concluir el juicio del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que declara culpable a Nicolás Maduro de hechos de corrupción. Pero no solo eso, es el momento en el que la mitad del país está sumergida bajo las aguas por inundaciones sin que haya alguna posibilidad de una defensa civil que pueda aportar algo de compensación a esta tragedia. Y Maracaibo está sin luz, Valencia está sin luz, Maracay estuvo sin luz. O sea, en el más absoluto colapso de los servicios públicos se para el régimen y ofrece una fantasía que nadie le quiere comprar, una opción de política que nadie le quiere comprar. Y bueno, lamentablemente, el país, por lo tanto, seguirá en esta trama de destrucción, que es la verdadera trama que tiene el régimen por delante, porque si no, uno no se puede explicar lo que anoche se anunció. Se anunció una gran devaluación,
se anunció una gran confiscación de los activos productivos a través del incremento de los impuestos y se anunció además el colapso de las empresas a través de una definición o decisión unilateral del salario mínimo que es impracticable, inabordable, ni para las grandes, ni para las pequeñas, ni para las medianas. Esto es la propuesta de un harakiri económico que muchas empresas simplemente no van a querer hacer. Impuestos tributarios, aumento de la gasolina, una serie de características que también se vieron en otro momento político, en otro momento histórico, donde ocurrió un estallido social. Estamos hablando en el periodo de Carlos Andrés Pérez. Hoy muchos analistas han recordado este momento, han recordado los saqueos cuando, bueno, ha existido el día de hoy algunos conatos en Catia, vimos también las protestas que se han realizado alrededor de Miraflores en los últimos 2 días consecutivos. Todo esto, estos escenarios también que se están viendo alrededor de todos estos anuncios. ¿Cómo usted lo está viendo también? Muchas personas dicen que están todo un escenario dado para un posible estallido social. ¿Cree que eso podría ser un escenario que pudiera estar viendo Venezuela en los próximos años? Yo creo que hay que calibrar al régimen de nuevo. En este esfuerzo de recalibración tendríamos nosotros que llegar a la conclusión siguiente. El régimen está más débil de lo que nosotros creemos. El régimen tiene menos respaldo de lo que el régimen cree. Y, por supuesto, eso se expresa en 2 cosas. En primer lugar, en el descrédito de todas las propuestas de política que ellos plantean y, en segundo lugar, en el incremento de la conflictividad social. Pero hay además una tercera que no es tan obvia. La gente quiere salir de esto ya. Está envalentonada y además siente muchísima rabia y muchísima frustración. Pero así como siente muchísima rabia y muchísima frustración y también muchísima angustia, no quiere dejarse vencer. Por eso es que no acata el llamado al censo y por eso es que salen a protestar y por eso es que la protesta está llegando nada más y nada menos que a las cercanías del Palacio de Miraflores. Porque cuando a ti te ponen entre la espada y la pared, tú o corres o te encaramas. O sea, cuando no tienes ninguna otra opción que la sobrevivencia, tu decisión es sobrevivir. Y en esas está el pueblo venezolano. En esas está el pueblo venezolano. Hay que decirlo también, esta es una tiranía que viola derechos humanos, que reprime, que persigue y que no tiene ningún pudor en usar la fuerza y usarla indiscriminadamente, tal y como el mismo guión se practica en Nicaragua. Ahora, más allá de eso, el gobierno no va a poder, con un sistema en colapso y con la gente protestando en la calle. Y yo creo que las instituciones van a ir tomando debida nota de que si esa es la circunstancia, lo que más le va a convenir al país es que este régimen cese y se dé paso, por supuesto, a algún tipo de transición. El régimen sabe que se está jugando los últimos tiempos al frente del gobierno y por eso es que toma este tipo de medidas propias de los perdedores radicales. Un perdedor radical es aquel que, sabiéndose perdido, intenta que los demás se destruyan con él. Ahora, yo me imagino que los venezolanos no van a dar su brazo a torcer y por lo tanto no van a permitir que en el abismo en el que está cayendo el régimen, pues caigan también todos los venezolanos. Estamos hablando, como indicamos, con Víctor Maldonado, politólogo, quien nos está haciendo un análisis sobre los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro y también veíamos el ministro de Comunicación e Información tratar de ratificando todo lo que ha sido estos hechos y tratando de indicar también que o sustentar lo que ha sido el anclaje de la moneda. Él, dentro de esta locución, él manifestaba que esto era una solución que era viable y que todas las personas que trataran de sabotear todas estas actividades, que se tuvieran las consecuencias. También estas amenazas que tuvo, inclusive así terminó su mensaje final, también cómo las interpretaría. Bueno, en primer lugar, el que amenaza es porque sabe que no tiene razón. En segundo lugar, el ministro de Información trata de aclarar lo que muy confusamente planteó ayer el Nicolás Maduro. Y en tercer lugar, es impensable
es impracticable. La moneda no puede tener como anclaje una ficción. El petro es una ficción y las reservas petroleras sobre las que supuestamente se fundamenta el petro es otra ficción, porque tú puedes tener recursos, pero si tú no tienes capacidad de explotarlos y transformarlos en riqueza, y si además esa riqueza tú no eres capaz de distribuirla razonablemente en forma de más producción, más trabajo y por supuesto más bienestar, pues entonces no tienes nada. El régimen está sentado sobre los recursos más importantes del país y no hace nada con eso. Este es un país que se ha empobrecido, que se ha degradado, que se ha deteriorado, a pesar de ser un país petrolero, que ya dijimos que la economía petrolera fue destruida. De tal manera que ellos quieren vender por la fuerza una ficción que nadie quiere comprar. Y, por supuesto, de una tiranía se espera siempre que el epílogo sea una amenaza. Y para nada puede caer extraño que el ministro de Información, que no sabe de economía, pues trate de plantear una relación con los ciudadanos que o me crees a mí o te atienes a las consecuencias. Ahora, los venezolanos han perdido el miedo. Los venezolanos ya no caen en ese cuento de la amenaza, porque al fin y al cabo los venezolanos saben que peor no nos puede ir. Y esa es la verdad. Peor no nos puede ir. Sometidos a la violencia, a la carestía, a la hiperinflación, a la represión. ¿Qué otra cosa nos puede ocurrir? ¿Con qué otra cosa nos van a amenazar? Ya para ir cerrando, porque rescato algo de lo que usted ha indicado en esta entrevista hoy para BPI TV, y es hablarle claro a la población, o sea, en este momento, en momentos tan complicados, y rescato también un comentario que realizamos en un sondeo que hicimos, que hablamos hace un momento, en la zona de Chacaíto, que escuchábamos unos comerciantes que probablemente indicaban que no podían pagar esos sueldos ahora y que de repente tenían que negociar con los trabajadores para tratar de quizás pagarle menos y quizás no cumplir con la ley, porque lo que quizás está buscando ese pequeño comerciante que quizás no cumpla con la ley para no poder cumplir. Y otros que indicaban, bueno, hay que confiar quizás un poco dentro de la confusión, pero también explicando que no podían pagar unos sueldos como los que está pidiendo el gobierno nacional. A ese pequeño empresario que hoy está en esos mercados de Chacaíto, en esos comerciantes, ¿qué le diría usted? Mira, yo le diría a los empresarios que hagan todo lo posible para desacatar esta medida que va en contra de su propio interés. Y le diría a los trabajadores que hagan todo lo posible para desacatar esta medida que va en contra de su propio bienestar. Y yo creo que ese es el llamado al país. El país no puede tolerar, no puede acatar, no puede recibir como buena un plan de destrucción en el que los destruidos somos nosotros, un plan de exterminio en el que los exterminados somos nosotros. No me gustaría decirles que se ajusten, que se adapten, porque eso lo que significaría es el doblarse para no partirse y darle, por lo tanto, al régimen el beneficio de la duda o permitirle al régimen que pase por buena lo que es de suyo es una pésima política económica o política social o política. Esto es muy malo y frente a lo malo, el imperativo ético es denunciarlo y resistirse. Ese es el derecho humano. Y entonces este país que va más allá del interés propio de la empresa que abre o que cierra, del empleo que se gana, se conserva o se pierde, este país es el que debemos tener en el foco de nuestra atención. Este país está amenazado hoy como nunca por la destrucción y el exterminio planteado por el socialismo del siglo XXI. Y el desideratum, el dilema está entre o salvamos al país o creemos equivocadamente que algunos pocos se pueden salvar al margen del país. Muchísimas gracias, de verdad. Estábamos conversando, como indicamos, con Víctor Maldonado, él es politólogo, quien el día de hoy nos ha compartido parte de un amplio análisis sobre lo que han sido las medidas económicas aplicadas por el presidente Nicolás Maduro. Es parte de la información que nosotros podemos compartir a esta hora para BPI TV, quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa.
Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.